quiero decirles a todos ustedes que organizaciones de la sociedad civil entregaron al Senado de la República casi 100,000 firmas, 99,400 firmas para ser exactos, que fueron recogidas a través de la plataforma change.org, de la que hemos tenido mucha comunicación con ellos, en demanda de que se reduzca en un 50% el financiamiento a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral, o sea, a los partidos políticos, y a el propio Congreso. La propuesta ha sido impulsada por senadores del PRD como Miguel Barbosa y Francisco Búrquez Valenzuela, senador por Sonora, panista, que también ha promovido esta propuesta a través de la plataforma change.org. Búrquez dice: para este año, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos, se contempla que para la Cámara de Senadores y para la de Diputados se podrían gastar o recibir pues unos 12,000 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral solicita un presupuesto de 15,400 millones de pesos para el año que viene, un año en donde habrá 12 elecciones estatales. Esto significa un aumento del 180% con respecto a lo que fue el presupuesto en el 2004. O sea, estamos hablando de un gasto de unos 42 millones de pesos diarios que se califica como innecesario. Solicitar y aceptar este incremento representa un grave error y va en contra de una política de racionalidad. Decía austeridad, pero pues es racional, ¿no? Y entonces estamos exigiendo que haya una reflexión, porque esto es un insulto para los ciudadanos, quienes cargan directamente con sus bolsillos este dispendio. Si recortamos en un 50% a lo presupuestado en el INE, en el Poder Legislativo y en los partidos políticos y en la Presidencia de la República, nos vamos a ahorrar casi 16,000 millones de pesos, que es un dinero, ¿eh? Y estoy en comunicación con el senador Francisco Búrquez, senador por Sonora, que está manejando junto con la ciudadanía esta solicitud, que es una iniciativa, que es de la ciudadanía, que es legal y que existe. Francisco, ¿cómo estás, senador? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, pues un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio, y contento pues porque el mismo día de ayer, ya para las 2 de la tarde, habíamos pasado la barrera de las 100,000 adhesiones ciudadanas, y hoy pues seguimos creciendo, invitando a la población a que se sume a esta expresión del descontento ciudadano con la clase política y hacer y lograr que las cosas cambien. Francisco, yo quiero señalar este tiempo como uno en el que la ciudadanía se convierte en un nuevo poder, que lo ha tenido siempre, pero que no lo hemos utilizado, y ahora entre una reforma política que permite que los ciudadanos nos organicemos para proponer reflexiones en el sector político, ahora con las redes sociales que están constantemente en comunicación y viralizan procesos que la ciudadanía entiende, ahora ustedes tienen, bueno, Francisco, estás asumiendo una responsabilidad de interpretar lo que la ciudadanía está pidiendo por una razón muy sencilla. Eres un representante de la gente en el Senado y tienes que responderles. Pues definitivamente, Pedro, pues vemos cómo pues actores principales en redes sociales, tú como un actor eres una muestra viva pues de lo mucho que se puede lograr y cómo le das voz a esos ciudadanos que de otra manera estuvieran allá perdidos sin tener esa alternativa. Toda la parte de plataformas de internet, en fin, estamos viendo cosas que no habíamos visto, pero también los partidos, el sistema político está entrando en una crisis de credibilidad. Nunca los partidos habían tenido tanto dinero y nunca habían estado pues tan mal evaluados por los ciudadanos. Los excesos de dinero en la clase política ha servido pues para que se alejen pues los políticos, y yo soy parte de esa clase política del Senado, y te digo, el dispendio de recursos es increíble lo que está pasando. Necesitamos predicar con el ejemplo, Pedro. Necesitamos hacerlo. Ha sido momentos muy complicados en nuestro país,
porque hay un descreimiento de las instituciones o por ellas, hay un promedio que es ya inaceptable de deshonestidad y de corrupción. Y en ello se ve que estos presupuestos no se usan para que el gobierno funcione, sino para que el gobierno funcione con opulencia, porque esa es la palabra cuando tenemos a una sociedad que está viviendo muchas limitaciones y que mantiene esto que ustedes se gastan en el sector político. Definitivamente, Pedro, y para poder revisar ese presupuesto que se está ahorita revisando en la Cámara de Diputados, pues quienes lo revisan, que es la clase política, pues debemos de tener la voz completa y debemos de apretarnos primero nosotros el cinturón para poder que el presupuesto público sea un presupuesto eficaz. Hoy vemos cómo el presupuesto público en los últimos 3 años ha subido 27%, y yo me pregunto, ¿y qué ha pasado con la economía? Nomás no se mueve. ¿Y qué ha pasado con el ingreso de las familias? Pues no crece. Y vemos que de hace 3 años a la fecha, pues la contribución fiscal, o sea, aportación per cápita de impuestos que hace cada mexicano para el sostenimiento del gobierno, pues ha crecido en un 80%. Entonces tú dices, caray, pues hay una sustracción del dinero de la sociedad civil, de los mexicanos, se lo lleva el gobierno y luego lo malgasta en programas clientelares, en atender a clientelas políticas que tienen secuestrado ese presupuesto público, que no se ve reflejado en la mejoría de la calidad de vida de la gente, y a la gente se le pone una camisa de fuerza. Por eso nosotros pensamos que el nuevo rumbo de México es limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. Sí, está presentándose esto en el Senado, así lo entiendo, aunque la potestad sobre la posible reflexión de recorte de lo que aquí se propone se tendría que dar en la Cámara de Diputados, que digamos, yo entiendo que esto es parte del funcionamiento interno de las cámaras, pero ¿qué me dices al respecto? Ahorita hay un proceso legislativo ya abierto de 2 iniciativas para reducir al 50% el presupuesto de los partidos. Una reforma constitucional, fíjate nomás, el presupuesto está garantizado en la Constitución para los partidos, así de amarrado dejaron las cosas, y la otra es la Ley General de Partidos por todas las contribuciones que se dan en los estados, y de esta manera ya ahorita hay un proceso abierto en comisiones del Senado, en donde un buen número de senadores, ya 13 senadores de esas comisiones están participando y están apoyando esta iniciativa, y en este momento es muy muy importante el que podamos tener ese acompañamiento de las firmas en el Senado. Sabemos que está a punto de aprobarse el presupuesto en la Cámara de Diputados en lo que respecta al presupuesto del INE y al Senado y a la Cámara de Diputados sus propios presupuestos. Eso también entra dentro de las solicitudes de este movimiento de 50 menos, pero acción queda en manos de los diputados. Entonces, estas mismas firmas las vamos a llevar a la Cámara de Diputados, pero el tiempo está corriendo. Entonces, los medios están haciendo la gran labor de mandar estos mensajes a ese grupo y a esa instancia que es la Cámara de Diputados. De los 13 senadores que están detrás de esta idea de impulsar una reflexión en la Cámara de Diputados, ¿cuántos son del PRI? Mira, ahorita estamos senadores del PRD y del PAN, somos casi 35 senadores. Y en las comisiones, que ya son las que van a procesar y aprobar el primer dictamen, son 13 senadores de 24, entonces va creciendo. Yo estoy seguro que a partir de haber llevado las firmas el día de ayer, más senadores, el día de hoy vamos a saber cuántos más. Ya tenemos 2 coordinadores parlamentarios del Senado, Barbosa del PRD y Fernando Herrera del PAN, que están abiertamente apoyando. También pues hemos visto ya un buen número de diputados, pero ellos se están organizando de manera propia. Entonces va creciendo. Ya al entrevistar los medios de comunicación a los dirigentes de los partidos, abiertamente han reconocido que tienen que hacer reducciones. Entonces, nada de esto va a pasar si no hay presión ciudadana, y la presión ciudadana se está dando a través de los medios de comunicación y a través de esta plataforma de Change, en donde ya rebasamos las 100,000 firmas. Debemos recordar que hace 3 semanas Denise Dresser,
junto con un grupo de intelectuales, a través de la plataforma Change también lograron 55,000 firmas para que no hubiera pues designación de 2 ministros de la Suprema Corte pues ligados a los partidos, ni cuotas ni cuates. Ahorita a ningún partido se le ocurriría, ni a Presidencia de la República, al presentar las 2 propuestas para integrar la Suprema Corte, que fueran gente ligada a los partidos. Entonces, sí funciona, la presión es el lenguaje que entiende la clase política, por eso invitamos a quienes nos estén escuchando a sumarse a www.change.org/50- y sumarse a este movimiento que hará que pues se dé un paso importante, porque el buen juez por su casa empresa, y hay que empezar por la clase política. Sí, pregúntale a Omar Fayad cómo le fue con su iniciativa para tratar de censurar a los medios digitales. Y hubo millones de mexicanos que nos respondieron, millones, más de 5, Pues millones ustedes, de Pedro, le están dando la oportunidad a la gente de castigar o premiar a los malos o a los buenos políticos, a los malos o a los buenos comportamientos de las acciones de gobierno. Yo quiero decir contigo, ante nuestra audiencia, que el año que entra va a ser un año de muchas limitaciones, de severos procesos que vamos a enfrentar en sectores como, por ejemplo, el sector salud a nivel público, que pasará un momento muy complejo, en el consumo de los mexicanos, en términos generales, y en la relación de la ciudadanía con algunas de las instancias que tratan de fiscalizar a los contribuyentes. Todo esto se va a poner muy complicado y yo espero que este 50 menos siga adelante. Yo estoy seguro que hay detrás de esta iniciativa muchos millones de mexicanos que estaremos con los sectores políticos que nos apoyen. Y yo te agradezco, Francisco Búrquez, el que estés en ello, y a todos los que están también sumándose, como Miguel Barbosa y toda la gente que desde el Senado está sacando la casta, y pues no decaigan en esto, porque los necesitamos muy fuertes y muy firmes para sacar esto adelante. Mira, te voy a dar, senador, algunas opiniones. Efraín BG nos dice: ese presupuesto que se autorizan se podría destinar a la educación. Ana Rock dice: por primera vez veo a un senador que tiene una propuesta a favor de los ciudadanos, fíjate. Qué increíble, sí, qué Por bárbaro. primera vez, fíjate, dice, ¿no? Senador, tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Así que para hablar debe dejar de recibir y gastar los recursos del pueblo. Es lo que te dice Tienen Angélica razón, Salas. tienen razón. Tienen razón. Sí, pues dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y Totalmente. en ello, en fin, tenemos que hacer mucha ciudadanía, y hacer que los mexicanos empecemos con nuestro pensamiento a traducir esto en acciones por la vía de las iniciativas. Aquí hay una, es concreta, vale la pena apoyarla. Francisco Búrquez, senador panista por Sonora, gracias por estar con nosotros en esta comunicación. Muchas gracias, Pedro, y muy valiosa tu colaboración para que este país cambie. Yo te felicito mucho por esa gran labor que haces todos los días. Estaremos en comunicación constante los que nos identificamos, y así te identifico a ti por otras luchas que has establecido, con lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. Gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Más sobre Ayotzinapa, María Eugenia Ramírez. Pues sí, mi Pedro, insisto. Ouch. ¿Dónde se corta esto? Ahí está, ahí le puse mute. María Eugenia Ramírez, pues sí, mi Pedro, insisto, ¿en dónde está la autoridad de los padres para saber qué hacen sus hijos? ¿Dónde andan? ¿Con quién? Es nuestra obligación educar a nuestros hijos. Jorge Cortés, de verdad la historia contemporánea de México es como una novela entre el drama y el horror y un sinfín de capítulos. Marta C.A. Los normalistas son rebeldes, sí, pero hay razones. Están hartos de ser vejados, manipulados, abusados, violentados en sus derechos. Son estudiantes inteligentes, son cultos, pero hartos de un gobierno. Raúl Sánchez, yo no entiendo por qué tanto problema. Si te robas un camión o gasolina o quemas un edificio, debes
pagar por tu crimen. No importa si eres normalista, ingeniero, sacerdote o burócrata. Sí. Víctor Mena, hace mucho que estamos en el límite. La diferencia hoy la hacen las redes sociales, quienes denuncian lo que la televisión, la prensa o la radio calla. Es el resultado de años de simular gobernabilidad. Vamos a un corte. Aquí estaremos con más información.